Narrativas, círculos concéntricos de una trama vital de historias académicas. Modulaciones y ondulaciones de ese acto inicial que originó carreras, consolidó prácticas y propició deseos. Detalles de diálogos y pedazos de vida que sostienen por acá nuestras utopías. Desde el punto inicial de un origen al vaivén vital en el que acontece la vida de carreras de comunicación social de Misiones. Bienvenidos a una nueva edición del programa Narrativas, un espacio donde compartiremos los testimonios y experiencias de los pioneros de la carrera de comunicación social en Misiones. En el programa de hoy tenemos como invitado a Rodolfo Nicolás Capacho, también conocido como Rolo. Rolo es licenciado de la carrera de periodismo y fue el primer director de la carrera de periodismo acá en Misiones. Rolo, buenos días. Buenos días, un gusto estar aquí. Gracias por acompañarnos. No, por favor, yo soy el agradecido. Bueno, Rolo, para empezar con las preguntas, no. Sabemos que tuviste un largo recorrido antes de llegar a Posadas. Estuviste primero en el interior de la provincia, ¿puede ser? ¿Trabajaste en San Vicente? Sí, efectivamente, sí. ¿Sí? Fuiste profesor de la secundaria, ¿no? Fui durante 4 años profesor del ciclo del polivalente número 17 de San Vicente y después ya vine a Posadas y empecé a trabajar en la Facultad de Humanidades. Eso que me gustaría saber. ¿Cómo fue esa transición de trabajar en una escuela secundaria en el interior de Misiones a trabajar en la capital de la provincia como en la universidad, digamos, la facultad? ¿Cómo fue esa transición? Bueno, fue una transición, digamos, bastante notoria porque el San Vicente de aquel entonces era un pueblo rural, con calles de tierra, sin agua corriente, con electricidad que se cortaba a las 10 de la noche y de pronto, bueno, vine a vivir a Posadas, pero de todos modos, digamos, yo había vivido toda mi vida en ciudades grandes, Sí. Venía desde La Plata. Sí. ¿Y cómo hizo ese conecte, digamos, entre para empezar a trabajar en la facultad? ¿Cómo fue que llegó hasta acá? Bueno, hice algunos vínculos con quien era rector de la facultad en aquel entonces, Sí. que era René Nicoletti, y tuve algunas entrevistas con él. Y faltaba en la Facultad de Humanidades, había una materia que, si mal no recuerdo, era medios de comunicación o comunicación social, no me acuerdo exactamente, Sí. en la carrera de trabajo social y en turismo. Y no había ningún titular. Y yo tenía mi título de La Plata, que era licenciado en comunicación social, Sí. y profesor de comunicación social, porque después de terminada la licenciatura yo hice el profesorado. Así que bueno, en San Vicente di historia durante todos esos años y vine aquí a Posadas y comencé a trabajar en la facultad, en la carrera de comunicación social. Y después al tiempo, a un año más o menos, sin dejar la cátedra esa, el rector me dijo de hacer algún tipo de trabajos vinculados con, es decir, para el afianzamiento público de la UNAM, que la gente confundía con el Montoya en aquel entonces, ¿no? Entonces empecé a afianzar con la sociedad, digamos. Claro. Sí. Había un poco conocimiento en el público de qué era la UNAM. Y bueno, empecé a hacer unos informativos, radiales y para la televisión, y después se me ocurrió también hacer algunos contenidos propios de Misiones como para que la universidad tuviese ese material y lo pasara en diferentes eventos y comencé a hacer audiovisuales, ¿no es cierto? Este ciclo de los audiovisuales, por ejemplo, digamos, me afianzó en extensión universitaria, porque yo después dejé la facultad y pasé a trabajar en extensión universitaria y a producir todo este tipo de material. De modo que cuando llegó el año 99 y surgió la idea, creo que un poco la idea generatriz estuvo a cargo de Ana Camblón, de crear la carrera de periodismo con el objeto de elevar el nivel de los medios locales. Bueno, ahí hubo una convocatoria para, digamos, la dirección de la carrera. Se concursó, yo concursé, gané y fui el primer director de la carrera de periodismo que comenzó a mediados, en agosto del año 90.
que fue muy conmocionante, por así decir, para la Facultad de Humanidades. Porque hasta ese momento, Sí. ¿por qué? Porque las carreras más numerosas eran Trabajo Social y Turismo, que tendrían más o menos un centenar de alumnos. Y en las otras carreras muy poquitos, algunas decenas de alumnos. Y de pronto, cuando se abre la inscripción, vemos con sorpresa que era una cosa masiva. Llegó a 560 inscriptos el primer año. Las diferencias de edades eran algo que no se podía soslayar, porque había un buen número de alumnos que eran egresados recientemente del secundario con 17, 18 años, y personas que tenían más de 50, 60 años. Ustedes con sus colegas, o sea, Ana Camblón y todos los que estuvieron en ese momento, dimensionaban que estaban dando los primeros pasos o construyendo sin duda. Lo que es Estábamos, el campo de la comunicación. Un poco abrumados también, porque había comisiones de mañana, de tarde y de noche. Estaban a full. Y a full, Sí. completamente. Sí. Y ni te digo lo que eran las correcciones de los trabajos, en mi caso, por ejemplo, o los que dábamos gráfica, porque las prácticas eran cotidianas y por lo tanto había que corregir, y la mayor parte de los trabajos eran manuscritos. Ahí nos convertimos en... Sí, sí. No había computadora para hacer todo digital. No había todavía Sí, computadoras, entonces los trabajos manuscritos, a mí, yo recuerdo, por ejemplo, como una experiencia personal, pasarme toda la noche de los sábados levantado, corrigiendo hasta la madrugada del domingo los trabajos de la semana, O sea, que me iban quedando. toda la semana, sin parar. Sin descanso. Sí, sí, y había, en las épocas de exámenes, por ejemplo, muchas veces terminábamos los exámenes a las 2 o las 3 de la mañana. Ay, por favor, la cantidad que eran, sí. Claro, por las multitudes de alumnos, ¿no es cierto? Sí. Las comisiones eran numerosísimas, casi no había lugar físico en las aulas, estaba el pizarrón y ya los primeros parados, alumnos... me imagino. Sí, y otros sentados ahí a 1 metro del docente, ¿no es cierto? Eran un montón. Sí, era... ¿Y en qué momento consideras muy abrumador. que dimensionaron? Ya en ese momento, bueno, me dijiste que eran un montón y ahí dijeron, bueno, estamos Por supuesto, generando un cambio. Sí, son muchos. Pero después había posteriormente, deserciones, pero no obstante lo cual terminó ese primer año y vino la inscripción del segundo año y fue más o menos, no tan masiva, pero también con muchos alumnos, por lo tanto la carrera explotaba de alumnos. Pero ¿no es eso me cierto? parece, no sé si Sí. usted considera que eso siempre fue así. Yo ingresé hace 3 años en la carrera y éramos 300 ingresantes. Claro. 300 es un número. Imagínate 560. 300 o 250, una cosa así era. Organizar las comisiones, sí. Claro, organizar y eso las comisiones, a los meses sí. Los turnos y todo eso fue una tarea muy ardua. Hay una deserción siempre que uno ve, pero al principio los inscritos o interesados en la carrera son un montón. Y como te decía, la diversidad de formaciones, de antecedentes, o sea, todo eso dificultaba mucho, traía algunos inconvenientes de pronto, es decir, los periodistas profesionales un poco también, algunos estaban en una posición de ¿qué me van a venir a enseñar? Enseñar a mí que siempre, sí, que yo siempre lo hice. El alumno recién egresado del secundario que estaba aprendiendo. También otra de las diferencias era digamos, la formación de los más jóvenes. Había algunos bien formados y otros egresados de un secundario que ya empezaba a mostrar muchas falencias, como después se puso más en evidencia. Sí. O sea, con problemas de redacción básicos, elementales. Sí, es fue cierto. arduo. Bueno, ahora hablando más de lo que es el presente, ahora que ya estás jubilado, ¿qué seguís aportando al campo de la comunicación o para el crecimiento de lo que es la comunicación acá en Misiones? ¿Qué consideras que seguís aportando ahora un poco, en estos años? Ya que vos me preguntabas por mi situación personal, yo tenía una dedicación exclusiva que mantuve hasta 1992. Y allí renuncié al exclusivo y quedé con una semi, con la cual seguí hasta jubilarme, con una titular semi, porque quería disponer de más tiempo, porque tenía necesidades de escribir, de publicar cosas, en fin, de hacer otra tarea que no me permitía aquel ritmo de la carrera inicial lo de demandante periodismo. que es No, trabajar era absolutamente todo el día. demandante. Bueno, eso me permitió hacer algunas publicaciones, luego ganar menos, por supuesto, pero darme el gusto de hacer algunas publicaciones.
Y, que también fueron reconocidas sus publicaciones. O sea. Sí, creo que sí. Sí. Y ahora en la actualidad, es decir, después de jubilado, o no antes de jubilarme, ya había empezado ad honorem, ¿no es cierto?, a producir para radios locales programas vinculados con microprogramas culturales. Sí, ya hace más de 10 años que hago 2 programas semanales, ¿no es cierto?, en los cuales trato de no repetirme, con lo cual es una tarea también. Uno es vinculado con cosas de Misiones, que se llama ¿Qué conoces de Misiones, tu provincia? Y el otro, que es un programa folclórico que hago con el amigo Riquelme, con Miguel Riquelme, que se llama El País de la Milonga. A mí me gusta mucho el folclore, entonces también hace ya cerca de 10 años que hacemos juntos ese programa, que ha tenido, bueno, ha sido nominado para el Martín Fierro. Bueno, muy en fin, son fue muy importante esas satisfacciones que uno tiene, ¿no? Sí. Y después, bueno, las publicaciones que he hecho, algunas novelas y publicaciones de cuentos, cosa que creo que no podría haber hecho si seguía con aquella demanda. De lo que le daba la facultad sería. Claro. Bueno, Rolo, muy interesante. Bueno. Y bueno, le agradezco por su aporte y gracias por venir al programa a compartir con nosotros. Y bueno, nos despedimos del programa Narrativas. Nuestro invitado de hoy fue Rodolfo Nicolás Capacho. Y bueno, muchas gracias y nos vemos la próxima.